Las mujeres hemos enfrentado en las salas de redacción acoso, hemos enfrentado presiones, hemos tenido que demostrar no que somos buenas, sino que somos buenas, mejores, tolerantes y berracas, si lo puedo decir en esos términos. Es mucho más difícil y fue mucho más difícil para las mujeres abrirse paso en las salas de redacción, en medio pues, de situaciones de agresividad o situaciones de machismo. Pero lo hemos hecho. Nos falta, creo yo, como gremio y como periodistas, aprender a mirar el mundo entendiendo que hay mujeres allí, en todos los escenarios, en todas las noticias y en todas las historias. Yo sí creo que ahí tenemos un pendiente. Hola, soy Yolanda Ruiz, soy periodista, columnista del Espectador, codirectora del consultorio ético de la Fundación Gabo y pensando y planeando nuevos proyectos. Mira, fueron 12 años en RCN Radio, los últimos 9 como directora de noticias y fue un reto tremendo, tremendo. Para mí de manera especial, porque mis prácticas las hice en RCN Radio hace 36 años. Es decir, fue el primer medio de comunicación que me acogió y llegué a la dirección de noticias y para mí eso fue muy importante. Un reto, una responsabilidad inmensa y un equipo maravilloso. Gente maravillosa que es lo que encontré en RCN de verdad. Pero retador. Yo creo que dirigir un medio de comunicación es eso, permanentemente. No hay manera de estar tranquilo. Yo digo que hacer periodismo es como caminar en el filo de la navaja, por eso mi libro se llama así, En el filo de la navaja, y eso lo sentí todos los días dirigiendo RCN Radio. Es un constante reto, un constante estarse reinventando una y otra vez para hacer las cosas bien. Inicialmente es una decisión tomada desde hace tiempo y muy meditada. Yo soy partidaria del relevo generacional, lo dije el día de la despedida. Yo cumplí 57 años y creo que es momento de hacer otras cosas en el periodismo y no quedarse instalado en una dirección que puede ser retadora por una parte ni cómoda por otra parte. Quiero aprender otras cosas, me parece interesante eso. Me parece interesante moverse y yo creo que lo he tenido siempre en mi carrera profesional. Es decir, he venido cambiando, aprendiendo, buscando otros retos y eso es lo que estoy buscando ahora. O sea, estoy buscando hacer otras cosas distintas, aprender otras cosas distintas. Y tener una vida más sencilla. O sea, dirigir un medio de comunicación es una responsabilidad demasiado grande. Yo digo que es como tener un piano encima todo el tiempo. Ejercer el periodismo es una pasión y voy a seguir siendo periodista, pero quiero un periodismo un poco más sencillo, en donde mi responsabilidad sea mi trabajo directamente y no el de un grupo grande, que eso incluye otros ingredientes que son difíciles. Dijéramos que cansa. O sea, yo llevo 36 años haciendo periodismo, entonces dijéramos que hay una dosis también de agotamiento estructural desde el punto de vista de lo que son las responsabilidades. Quiero hacer periodismo, pero de otra manera. Claro que cuesta, lo que más cuesta es dejar a la gente, ¿no? Un equipo que se ha construido, unos lazos de afecto que se han construido, una gente maravillosa que se ha puesto la camiseta, que ha hecho un esfuerzo muy grande por un proyecto, por una idea. No es fácil, es decir, no es fácil decir, bueno, cortamos aquí, nos vamos y hacemos otras cosas. Genera una dosis de dolor. En los días previos hubo mucho dolor, particularmente es un duelo, es una ruptura con algo que es de uno, que formó parte de la vida de uno durante muchos años, pero estoy tranquila en la medida en que tengo claro que viene para mí una nueva etapa, como ha pasado en otros momentos. Es decir, yo no estoy cerrando mi etapa del periodismo, no, cerré mi etapa como directora de noticias de RCN Radio, pero el periodismo no, eso es lo que soy. Hay una mezcla de alivio y de sazón, es decir, alivio es eso, ¿sí? O sea, tú sentías una responsabilidad, un peso muy grande, entonces sientes el alivio, pero al mismo tiempo tengo la vida muy amarrada, no solamente por el tiempo que pasé en RCN, sino antes yo había trabajado en Caracol, madrugando, haciendo noticias, como con unas rutinas muy establecidas de levantarte en la madrugada. Entonces, primero, durante todos estos días me sigo levantando en la madrugada. O sea, ya hay una rutina especial, dijéramos, que el cuerpo tiene, y 3:30, 4 de la mañana estoy levantada. Y mi primera rutina es encender el radio. Y hay, dijéramos así, muchas cosas durante el día que están muy amarradas a mi trabajo como periodista, pero he venido creando otras rutinas y otras maneras, abrir más espacio para la lectura, para escribir, para estar en contacto con la naturaleza, que es algo que me apasiona, con la que yo digo es mi familia multiespecie también, una gata, 4 perros, en fin, que me parece que es maravilloso también tener un poco más de tiempo para eso, para esas otras cosas. Entonces, estoy apenas
generando mis nuevas rutinas, generando esa nueva manera de encarar la vida y por supuesto que estos primeros días son días un poco de acomodo, ¿no? De movimiento telúrico si se quiere. Que no me fuera. Muchos insistieron que no me fuera, que esperara otro poco, pero la verdad lo que te digo es una decisión tomada desde hace tiempo y que la tenía clara. O sea, me parece que yo me siento bien en este momento en mi carrera profesional y creo que uno se tiene que ir de los lugares cuando se siente bien y no cuando está en proceso de decadencia. Yo pienso que cuando uno se siente ya cómodo en un lugar muy cómodo, hay que retarse nuevamente y hay que aprender otras cosas. Y estoy convencida de que hay que buscar otras maneras de hacer el periodismo. Hoy, por ejemplo, quisiera mucho poder trabajar en escenarios digitales, siendo periodista, sencillamente. No quiero asumir la dirección de ningún proyecto grande, pero siendo periodista. Me parece que todos los días surgen nuevos lenguajes, nuevas maneras de narrar, cosas distintas, y me parece que como periodista uno puede aprender mucho. Y yo quiero aprender, seguir aprendiendo. En este oficio nunca se para de aprender, nunca, nunca, nunca. Hay que tener siempre la humildad para decir, no sé cómo se hace esto, no sé qué significa esto, y poder aprender. No perder la curiosidad como periodista me parece a mí uno de los grandes activos de alguien que evidentemente siente el periodista en la sangre. Yo lo siento en la sangre, entonces tengo curiosidad, tengo ganas de seguir, tengo ganas de aprender. Por ahora estoy con el consultorio ético de la Fundación Gabo, que lo estamos codirigiendo en este momento con la colega Mónica González. Voy a seguir con mi columna en el periódico El Espectador y tengo un proyecto personal en mis redes que se llama Hablemos y tengo unas entrevistas que se llaman Hablemos de Periodismo, Hablemos Mujeres, Hablemos de Libros. Le estaba robando tiempecitos a mi trabajo muy chiquitos y lo que quiero es dedicarle un poco más de tiempo. Hay posibilidades que se han abierto en varios escenarios, tanto en academia, como en otros escenarios, pero la verdad no tengo nada todavía definido. Es decir, he tomado la decisión de vamos a descansar un poquitico ahora, vamos a respirar y seguramente el año 2022 vendrá con otros proyectos. Vamos a ver, y si no, a buscar también, a mirar en dónde puede uno abrir puertas. Pero yo creo que hay posibilidades. O sea, realmente, hoy en día incluso para un periodista hay muchísimas más posibilidades que las que había cuando yo empecé a hacer periodismo. Cuando si tú no trabajabas en un medio de comunicación, era muy difícil que tú pudieras hacer periodismo. Había el periodismo freelance, pero igual tú dependías de que en un medio o en otro te contrataran o te pagaran por tus notas. Hoy en día hay múltiples posibilidades y eso es lo que quiero, dijéramos, explorar, indagar, aprender. Pero sí, dijéramos que me han planteado varias cosas, pero estoy en ese momento como mirando, explorando. Yo creo que lo que está pasando, lo decía tal vez en la despedida, es apasionante y aterrador al mismo tiempo. Es decir, apasionante porque yo veo lo que está surgiendo. Es decir, hay una cantidad de proyectos, de propuestas, de jóvenes que están retando las maneras de hacer periodismo. Eso me parece maravilloso. O sea, me parece absolutamente impresionante cómo nacen medios de comunicación, portales alternativos, todo. Pero al mismo tiempo, obviamente, sí estamos viendo una crisis de credibilidad frente al periodismo, ¿sí? O sea, la gente tiene dudas, la gente ha perdido confianza. Hemos visto también cómo muchos colegas han perdido también esos niveles de credibilidad, que es el activo más importante que tiene un periodista. El activo más importante no es cuántos clics tienes, sino cuánta credibilidad tienes. Ese es el activo más importante de un periodista. Entonces uno ve que muchas veces, por algo que yo llamo la dictadura del clic, hemos venido perdiendo en aras de quiero más páginas vistas, quiero más me gusta, quiero más clic, necesito más tráfico, necesito más esto, necesito que el negocio funcione, como que muchos de los elementos que son esenciales del periodismo se han venido cayendo. Entonces es una realidad como en doble sentido. Es decir, hay una crisis en los medios de comunicación, pero al mismo tiempo hay un brote de un montón de posibilidades de comunicación. Estamos en un momento crucial, estamos en un momento como de quiebre y me parece que el camino que tomemos allí es importantísimo. Es una batalla entre buen periodismo y mal periodismo. Y hay que dar la batalla para el buen periodismo. ¿Dónde? En los grandes medios, en los medios intermedios, en los pequeños, en los portales, en la cuenta de Instagram, en donde sea. Pero hay que dar la batalla por el buen periodismo. Yo creo que una de las razones justamente es por preocuparse mucho por dar gusto, si se quiere, a las audiencias. Que, entre comillas, ¿qué es lo que se vende? Y cuando se busca lo que se vende, entonces tú empiezas a perder la necesidad responsable que tienes como periodista de hacerlo bien. Cuando tú quieres satisfacer a la audiencia, tú empiezas a informar lo que la audiencia quiere ver y no lo que la audiencia necesita saber. Y los periodistas tenemos que informar muchas veces lo que la sociedad necesita, aunque nos tiren piedras. Aunque nos tiren piedras. Hay que contarle a la sociedad lo que la sociedad en su conjunto necesita saber. No solamente un sector de la sociedad, un pedazo de la sociedad o este pedazo de la audiencia,
sino lo que la sociedad necesita saber. Entonces muchas veces queremos complacer a las audiencias, queremos buscar rating, queremos buscar clics y dejamos de hacer el buen periodismo. Yo creo que obviamente la primera obligación del periodismo, pues para ser independiente, es seguir existiendo, porque si desaparece, pues no se puede hacer buen periodismo. Pero lo que yo creo es que hay que encontrar ese balance, ese equilibrio, ese caminar en el filo de la navaja, para que tú no sacrifiques los principios del periodismo, pero logres la sostenibilidad. Y se puede, es decir, tú lo ves, hay muchos medios en el mundo que están logrando la sostenibilidad por distintas vías, por las vías de apelar a las mismas audiencias que están apoyando los proyectos buenos de periodismo, por la vía también de empresas que están patrocinando, acompañando y promoviendo el buen periodismo, por la vía de negocios alternativos, o sea, hay muchas ideas, hay muchas propuestas, por la vía de procesos colaborativos, por ejemplo, hoy el periodismo es colaborativo, ¿sí? No es mi medio por allá, el medio por allá, sino que son procesos colaborativos. Dijéramos, los papeles de Pandora lo han mostrado, por ejemplo. Entonces, hay muchas maneras en donde se puede hacer buen periodismo y se puede tener la sostenibilidad. ¿Que es fácil? No, es dificilísimo. Es dificilísimo, es dificilísimo. Puede ser mucho más fácil el camino de decir, vamos a buscar lo que se vende, y que si la audiencia está pidiendo escándalo, escándalo le damos, y que si lo que quiere es emoción, pues le damos emoción, y si lo que quiere es, en fin, puede ser mucho más fácil por esa vía, es mucho más difícil buscar la sostenibilidad informando con responsabilidad, pero también creo y estoy convencida porque lo he visto a lo largo y ancho de proyectos que hacen los colegas en Colombia y en el mundo, el buen periodismo es rentable. Hay que saberlo vender y saber encontrar las audiencias que quieren el buen periodismo, porque hay audiencias que quieren buen periodismo. Y esas audiencias están allí, esperando los buenos proyectos. Y hay que decirle a los empresarios y a los anunciantes que se la jueguen por los buenos proyectos. Así los números no indiquen en términos de rating números tan altos como aquellos que dan lo que quieren ver, entre comillas, las audiencias. El buen periodismo puede ser rentable, el buen periodismo puede ser buen negocio. Hay que encontrar la manera y hay que encontrar el equilibrio. Yo creo que estamos en el pleno momento del movimiento telúrico, si se quiere, de los medios de comunicación. No es exclusivo de Colombia. Hemos visto otros medios en el mundo que han venido avanzando en los proyectos, dijéramos, alternativos de financiación, pero en Colombia lo estamos viviendo ya. O sea, estamos viendo cómo los medios de comunicación acuden a las audiencias, lo que te decía, para que las audiencias mismas financien el buen periodismo por la vía no solamente de suscripciones, sino por la vía de apoyo directo. Empresas que se están comprometiendo también con el buen periodismo. Yo creo que no estamos avanzados, pero estamos caminando hacia allá. Ahora, de la misma manera como surgen un montón de proyectos, mueren un montón de proyectos en el camino por la falta de respaldo. Esto tendrá que decantarse en algún momento. Y los grandes medios de comunicación, que en Colombia muchos de ellos son parte de conglomerados económicos, también tienen que tener el entendimiento de lo que están buscando las audiencias y de lo que necesita la sociedad. Y los anunciantes, yo siempre pregunto por los anunciantes, porque los anunciantes, todavía muchos medios de comunicación viven justamente de la pauta publicitaria, que los anunciantes entiendan qué tipo de sociedad ayudan a construir, en dónde están poniendo sus anuncios, en qué tipo de medios de comunicación, con qué contenidos, qué es lo que quieren vender y qué es lo que le quieren ofrecer a la sociedad. Me parece que la sostenibilidad de los medios de comunicación, grandes, pequeños o medianos, es un debate de sociedad. No es un debate de los periodistas y de los medios, es un debate de sociedad, porque estamos hablando del periodismo y el periodismo es uno de los grandes pilares que sostiene la democracia. No podemos dejar esto simplemente con que miren a ver cómo se salvan los medios de comunicación. Y es que como ahora cada uno puede tener su medio de comunicación. No, justamente en el mar de incertidumbre, que es la cantidad de información que tenemos, es cuando más necesitamos buena información, medios de comunicación y periodistas profesionales que ayuden a decantar. Y ese es un debate de la sociedad, de los dueños de medios, de los anunciantes, de las audiencias y de los periodistas, por supuesto. Pero no es un problema solamente de los periodistas. Yo creo que lo tenemos que dar en su conjunto como sociedad. Yo creo que no todavía. Es decir, las redes sociales son una fuente de información inmensa. Y son una fuente además de participación de los ciudadanos. Y yo aplaudo eso. O sea, me parece que las redes sociales son parte de la democracia directa. Y obviamente tiene todas las dificultades de la democracia directa y tiene todas las dificultades de la participación masiva en cualquier proceso. Es decir, hay contenidos buenos, hay contenidos regulares, hay contenidos malos, hay contenidos falsos y hay uso también por parte de algunas personas y de algunos grupos de las redes sociales para manipular también tendencias, mover información falsa, etc. Es decir, participación ciudadana maravillosa, respuesta en tiempo real maravillosa. Pero me parece que hace falta decantar también. ¿Que reemplacen a los medios de comunicación? Yo no creo. Los medios de comunicación son en este momento, si lo quieres poner en esos términos, una especie de voceros o altavoces
de lo que pasa en las redes sociales. Entonces los medios de comunicación se alimentan de acá y hablan, esta es la tendencia, hablamos de la tendencia, pero ayudan a darle magnitud a lo que pasa en las redes sociales. Hay como unos vasos comunicantes que son importantes, diría yo, pero también hay que entender que hay muchos ciudadanos, muchos, más de lo que nos imaginamos, que no están en las redes sociales y que todavía se informan a través de la radio, de la televisión, de otros medios tradicionales. Y hay que encontrar lo mismo, ese punto de equilibrio entre los dos. Pero yo no veo una batalla, ¿sabes? O sea, yo creo que el periodismo se hace en redes, en portales, en radio, televisión, en prensa, en revistas, en lo que haya. Es decir, aquí la batalla no es por el formato, en qué herramienta estamos informando, qué herramienta utilizamos para informar. Aquí la batalla es por el buen periodismo, yo insisto en ese punto. Si aparece mañana una pantalla verde que flota en el cielo, maravilloso que tengamos contenido periodístico allí, pero que sea buen periodismo. Es decir, la batalla es sostengamos el buen periodismo y utilicemos todas las herramientas que vaya dando la tecnología, todas, y las podemos combinar, pero la batalla es por el buen periodismo. Mira, uno habla con colegas y de pronto lo que uno ve es que nosotros como periodistas estamos muy curtidos en cubrir muchas cosas en caliente. Hemos tenido, a diferencia de colegas de otros países, un conflicto armado de varias décadas y esto nos ha obligado, dijéramos, a tomar decisiones muy en la calentura, ¿sí? Muy en la calentura de hay una masacre, explotó una bomba, pasó esto, pasó aquello, ¿sí? Fuimos y venimos entre la guerra y la paz de manera constante. Hay grupos irregulares que se reinventan y vuelven a reinventarse. Eso ha permeado las sociedades. Hay un narcotráfico que ha permeado lo que pasa en el país. Entonces dijéramos que aquí, como se dice popularmente, no hay tiempo de aburrirse. Y nos ha obligado a desarrollar muchas cosas en la calentura del oficio que puede ser una ventaja y una desventaja, ¿sabes? Yo lo veo como una ventaja en la medida en que somos recursivos. Los periodistas colombianos. Somos recursivos, la mayoría de nuestros reporteros que están en terreno, que es lo que yo más valoro, son valientes, son lanzados, ¿sí? O sea, hacen las cosas. Pero la dificultad es que esa misma batalla, esa misma guerra con todas sus consecuencias que hemos vivido, no nos ha permitido ver otras cosas y a veces no nos permite ver el contexto de lo que pasa. Entonces, sus ventajas y sus desventajas. Yo no diría que mejor o peor, pero obvio que hacer periodismo en Colombia tiene las particularidades como hacer periodismo en cualquier país. Pero nosotros hemos estado definitivamente atravesados por unos hechos de violencia que están ahí y que han marcado nuestro oficio. Yo creo que una de las profesiones en donde más nos hemos abierto espacio a las mujeres es el periodismo, precisamente. Yo agradezco a las pioneras que llegaron década de 50, 60 y entraron y llegaron pisando muy fuerte, y las periodistas llegamos a cargos de dirección y a las salas de redacción. Lo que me preocupa es que tenemos todavía muchas dificultades a la hora de hacer periodismo, cubriendo con enfoque de género las noticias y cubriendo lo que hacen las mujeres. Hemos hecho mal el trabajo a lo largo de la historia, prácticamente hemos cubierto mal a la mitad de la población, porque hemos convertido en invisible lo que pasa y lo que hacen las mujeres. Pero hablo de las mujeres deportistas, las mujeres científicas, las mujeres en todos los escenarios. Entonces me parece que ha hecho falta allí. Obviamente, no en el ejercicio profesional, que yo creo que hemos tenido las puertas abiertas, pero con serias dificultades, ¿no? Es decir, las mujeres hemos enfrentado en las salas de redacción acoso, hemos enfrentado presiones, hemos tenido que demostrar no que somos buenas, sino que somos buenas, mejores, tolerantes y berracas, si lo puedo decir en esos términos. Es mucho más difícil y fue mucho más difícil para las mujeres abrirse paso en las salas de redacción, en medio pues, de situaciones de agresividad o situaciones de machismo. Pero lo hemos hecho. Nos falta, creo yo, como gremio y como periodistas, aprender a mirar el mundo entendiendo que hay mujeres allí, en todos los escenarios, en todas las noticias y en todas las historias. Yo sí creo que ahí tenemos un pendiente. Pues ante cualquier duda, lo que hay que hacer es periodismo, y periodismo del bueno, el que confirma, el que decanta, el que da contexto, el que da distintas miradas. El periodismo, frente al proceso electoral, tiene que, como pilar que es de la democracia, mostrarle a los ciudadanos las distintas opciones que tiene. Y a mí particularmente me parece que justo en esta elección hay un abanico muy importante de todos los sectores y la gente tiene la posibilidad de elegir. ¿Cuál es el papel del periodista? Pues hacer su trabajo, mostrar las distintas opciones. ¿Cuál es el papel del periodista? Denunciar, si hay cosas para denunciar. ¿Cómo? Con hechos, con fuentes, con investigación. Y me parece a mí que el papel del periodista también es tratar de tomar distancia de sus propias creencias individuales y personales para hacer información que le sirva a la sociedad. Ante cualquier duda, hacer periodismo. No, me parece interesante lo que está pasando y creo que falta tiempo.
y creo que falta tiempo. Es decir, estamos terminando el año, pero de aquí a las elecciones presidenciales quedan 5 meses, quedan 3 meses de aquí a las elecciones de Congreso. Me parece que la campaña está apenas comenzando y todo puede pasar. Me parece que es una etapa interesante, insisto, porque tenemos un grupo muy variado de candidatos a la presidencia y tenemos un grupo muy variado que se ha conocido en las últimas horas también de candidatos al Congreso. De modo que yo creo que la campaña va a estar interesante y está apenas comenzando. Es decir, están poniéndose las fichas en el partidor. Y esto va a ser interesante y creo que nos estamos jugando algo muy importante como país también. O sea, el tipo de país que queremos construir, estamos enfrentando unas dificultades muy serias, venimos de una recesión tremenda en la pandemia, hay una inconformidad social que está ahí en el ambiente, que la vivimos y la sentimos directamente en el paro, hay unos problemas sociales hondos, de hondo calado, profundo calado, y dijéramos que hay una sensación en la sociedad de querer que las cosas mejoren para la mayoría de los ciudadanos. De modo que yo veo un ambiente absolutamente propicio para que haya un debate político de fondo. Los debates políticos no suelen ser de fondo, suelen ser de epítetos, de frases y demás. Pero ojalá y que los ciudadanos voten y que voten bien. Los ciudadanos a veces se abstienen, muchos ciudadanos se abstienen y no se dan cuenta que al abstenerse están tomando una decisión política. Están entregando el derecho que tienen. De modo que ojalá la gente se decida. Eso es lo que veo yo. Pero apasionante lo que empieza a pasar. Esto está comenzando. Yo creo que no, o sea, no me arrepiento de lo que he hecho, he cometido errores, obviamente, es decir, he cometido errores, no, ni más faltaba, muchos, pero me refiero a que fueron errores cometidos haciendo el trabajo que decidí hacer y decidí hacerlo de la mejor manera y de la manera más responsable en el camino. Uno se equivoca una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, pero dijéramos lo que hice fue tratando de hacer buen periodismo, de modo que no. Uy, ¿sabes qué es difícil? No tengo una. Hay quienes dicen que fue la entrevista a Pablo Escobar, no sé, es una entrevista que obviamente fue importante para mí en su momento, era muy joven, me la colgaron, no la publicaron. Entonces tiene una historia, dijéramos, pero no sé si fue la más importante, porque yo he entrevistado a muchas personas, yo creo que tal vez las más importantes están entre las personas que sin ser muy famosas, desde el anonimato, hacen esfuerzos muy tremendos y muy grandes por construir un país diferente. Son las personas que yo llamo que ni tienen ni quieren el poder, pero que aportan mucho. Entonces, cuando tú hablas con un maestro, cuando tú hablas con una mujer que es lideresa en su zona, por ejemplo, recuerdo una de ellas que fue víctima de violencia sexual y siendo víctima de violencia sexual en medio del conflicto se levanta y se convierte en una mujer que es soporte de otras mujeres. A mí esas entrevistas me apasionan mucho más, ¿vale? Que haber hecho una entrevista a algún personaje político o el caso de Pablo Escobar, que es una entrevista obviamente muy sonada por obvias razones. Tampoco tengo esa lista, no. Mira que era como ir buscando siempre en el día a día quiénes son las personas para encontrarse, pero siempre pienso en eso y fue como una de las búsquedas constantes en mi trabajo profesional. Siempre era, escuchemos a la gente, que siempre pasan otras cosas y los medios a veces no lo cubrimos, o sea, cubrimos un pequeño grupo de gente y desconocemos muchas veces lo que se está construyendo. Entonces, mi búsqueda permanente ha sido encontrar esas otras personas que hacen esfuerzos muy grandes, que aportan desde distintos sectores o que tienen unas historias que vale la pena conocer. Y creo que seguiré por ahí buscando esas historias, ¿sabes? Lo cuento en el libro un poco la historia de Pretel, el magistrado de la Corte Constitucional. No fue tanto miedo, diría yo, sino mucho dilema ético y mucho reflexionar sobre publicar esa información o no. Era una denuncia sobre un caso de soborno, ni más ni menos que en la Corte Constitucional, en la más alta cabeza, y fueron unos días de tensión, si se quiere. No fue tanto miedo como tensión. Dijéramos tensión desde el punto de vista editorial y de responsabilidad, de ver con la información que tenemos, lo podemos publicar, no lo podemos publicar, qué hacemos, cómo confirmamos, o sea, momentos de tensión, diría yo. Recuerdo esa en particular. Miedo, ¿qué te diría? Pues obviamente que cuando aparecen amenazas, pues hay miedo, es decir, un día estábamos al aire, nos llaman y nos amenazan al aire, pues obviamente que tú sientes ese ramalazo de miedo, porque somos seres humanos y es normal. Y lo sentí yo brevemente y rápidamente, pero luego descubrí que en el equipo había gente mucho más afectada por esa llamada que habíamos recibido, por supuesto. Cuando aparezco en la lista de perfilados también en inteligencia del ejército, pues no dejas tú de sentir un ramalazo de aquí qué está pasando, por supuesto, ¿no? Pero diría yo, más que miedo o sea, tengo esto y me da miedo que lo voy a publicar, ¿no? Yo creo que en determinados momentos lo que se tiene es
pudor, responsabilidad y obviamente que tú vives en un país que es complejo. Digamos que el riesgo para el periodista viene con el trabajo que hace, ¿no? Volviendo a la entrevista con Escobar, yo iba tranquila, pero en un momento yo me di cuenta, cuando llegué al sitio donde hicimos la entrevista, que había 10 o 12 hombres armados alrededor. Y yo estaba con mi grabadora, sola. Y nadie sabía dónde estaba. Y en ese momento tuve un ramalazo de miedo, por supuesto, yo dije miércoles. Pero, pues uno que dice, avancemos y hagamos las cosas. O sea, me parece que está incorporado al trabajo. Pero yo creo que de verdad los héroes aquí en Colombia son los periodistas que hacen su labor en terreno, en las zonas más complejas, en donde tú haces periodismo en la mitad del fuego cruzado, literalmente. Esos reporteros sí son los que llevan la peor parte y son los valientes, los que a pesar de todas las dificultades y todas las amenazas hacen su trabajo. Pues mira, yo a los jóvenes les digo siempre, primero que duden de todo, de todo. La duda es la herramienta fundamental del periodista, porque la duda te lleva a buscar más, a averiguar más, a decantar, a entender. Que lean todo lo que les quepa en la cabeza, que aunque tengan Google y ahí está toda la información del planeta, nada reemplaza lo que se tiene en el disco duro aquí. Que lean todo lo que les pase. Es decir, que lean sobre la información que cubren, obviamente, pero que lean literatura, que lean poesía, que lean ensayos, que lean filosofía, que formen el cerebro, porque todos los datos pueden estar en Google, pero solamente un periodista formado puede cruzar esos datos y entender lo que está pasando y utilizarlos bien. Que duden, que lean, que rompan paradigmas, que sean irreverentes, que tienen que transformar el mundo. Entonces, los que venimos podemos dejarles algunas sugerencias de lo que hay que hacer, pero los periodistas tienen que batallar y tienen que hacer transformaciones. Y que nunca olviden que hacer periodismo es un servicio público que se deben a la sociedad y a nadie más. Tienen que tener ese compromiso. Es un servicio público y hacer periodismo no es un juego. Hacerlo bien significa hacerle un aporte a la sociedad. Es lo que yo les digo permanentemente a los más jóvenes.